es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina del Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el título La señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. En el día miércoles pasado estuvimos compartiendo, estuvimos predicando sobre el libro de Jonás. Leímos los 4 capítulos de Jonás. Ese día, bueno, si alguno no lo había leído, leímos todo el capítulo. Esa noche podemos decir que, bueno, leímos todos los capítulos de Jonás, estuvimos meditando, explicando sobre todo lo que sucedió y todo lo que pasó en el libro de Jonás, en la historia de Jonás. Y yo quiero que veamos en Jonás, veamos el capítulo 1. Vamos a estar mirando el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, 1:1. El Señor le dijo lo siguiente, o le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces voy a hacer un resumen para entrar en contexto y el por qué el Señor Jesús le habla a estos fariseos, maestros de la ley, y les dice: señal no les será dada, o no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, entendamos que el Señor no les dio ninguna señal a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley. Les dio muchas, pero muchas señales. Resucitó muertos, le dio vista a ciegos, al hombre de la mano seca, hizo muchos milagros, liberaciones. El Señor, por donde quiera que iba haciendo el bien, iba transformando, iba cambiando las vidas. Y después de todo esto, lo que ellos veían, ¿qué era lo que sucedía? Que los maestros de la ley, estos hombres, pues ellos no veían los milagros, porque ellos estaban viendo o querían ver era algo diferente. Querían ver cómo el Señor se equivocaba, en qué podía equivocarse el Señor, o si el Señor sanaba en un día de reposo, o si el Señor traía liberación a una persona. Estos hombres le iban a decir, o le dijeron: usted no está haciendo liberación, o esta persona no ha sido liberada por el poder de Dios, sino ha sido liberada por el poder de Belzebú. Y le hablaban y le decían muchas cosas, y a pesar de todo lo que vieron, ahora en este momento le están diciendo: háganos alguna señal, para reconocer su autoridad, para reconocer que viene de Dios. O sea, como quien dice, el Señor los miró y les dijo: pero estos hombres, ¿será que es que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, todos los milagros que están ocurriendo? Cuando el profeta, o cuando Juan el Bautista le envía a sus discípulos y le dicen: pregúntenle a Jesús que si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. Y el Señor, ¿qué les dijo? Dígales que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos escuchan,
que los muertos son resucitados. El Señor no le dijo, no, dígale que sí, que soy yo. El Señor le dice, que vean y que los milagros que yo estoy haciendo, cuéntele a Juan lo que está pasando y lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Nos preguntamos en esta mañana. Recordemos que Jonás fue, el Señor le habla acá en el versículo 1, capítulo 1, el versículo 2, y el Señor le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia un juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. El Señor le da una orden, el Señor le da una palabra a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿Se fue para Nínive? No. Jonás se fue en contravía. En Nínive estaba aproximadamente donde él se encontraba acerca de Jope, estaba a 900 kilómetros, y él se fue al lado contrario, más de 4.000 kilómetros, pensaba irse para Tarsis, allá para lo que hoy conocemos, o una región, una ciudad de España, iba para Tarsis, pero el Señor le había dicho, ve a Nínive. ¿Por qué él no fue a Nínive? Porque el versículo 3 me habla y dice que él no quería predicarles a los ninivitas. ¿Por qué? Porque él decía, ¿y qué tal estos ninivitas? Estos hombres de Nínive son malos, los asirios son malos. Nínive era la capital de Asiria y ellos habían sido muy malos con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, malos, perversos, los habían esclavizado, torturaban los hombres, las mujeres, hacían cosas muy terribles. Y Jonás no quería que el Señor, ni siquiera quería que ellos escucharan la palabra de Dios, ni siquiera quería que ellos tuvieran la oportunidad. ¿Por qué? Porque Jonás le dijo, Señor, es que yo sé que tú eres un hombre misericordioso, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces yo no quiero que ellos escuchen el mensaje, porque qué tal que ellos se arrepientan. Yo lo único que quiero es que ellos les caiga todo el juicio. Eso es lo único que quiero, que sean castigados. Y era el pensamiento de Jonás, y por eso Jonás se levanta y en vez de irse para Nínive se va para Tarsis, o por lo menos compró el pasaje y se fue en la nave, en el barco. Pero dice la palabra del Señor que cuando él, un tiempo más adelante, algunas pocas horas, se levantó una tempestad muy grande, que prácticamente el barco parecía que se hundía. Los marineros se preocuparon, los marineros empezaron a botar parte de la carga. Según esto vemos que era un barco de carga, llevaba carga para otras ciudades, y ellos empiezan a botar la carga, empiezan a botar todo lo que les hacía contrapeso, a ver si se calmaba el viento, y no sucedía. Pero dice que el capitán del barco, ellos se pusieron a orar o a rezar a sus dioses, a orar a sus dioses. Y el capitán del barco dijo, bueno, pero aquí, ¿qué será lo que pasa? ¿Por qué Dios está disgustado? Y dice que este hombre, el capitán, fue allá a la parte baja del barco y encuentra a Jonás durmiendo allá, tranquilo. Oiga, que una persona, un inconverso, nos diga y nos hable a nosotros y nos levante para decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, darnos la instrucción, porque este hombre, el capitán le dice, levántese, ¿usted qué hace durmiendo ahí? ¿Qué hace ahí, dormilón? Levántese y órele a su Dios, quizá Él tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Si alguno de pronto, un inconverso le dice, oiga, pero usted no debería estar hoy en la iglesia, ¿qué hace por acá? Usted no debería estar orando, ¿qué hace perdiendo el tiempo? Y a veces decimos, o alguien puede decir, oiga, pero esa persona, ¿por qué me dice eso tan raro? Me acuerdo en alguna ocasión, un hermano me dijo en alguna ocasión, le dijo algo parecido, le dijo, oiga, usted no debería estar hoy sábado en la tarde en la iglesia, hace algún tiempo, usted no debería estar el sábado en la tarde en la iglesia. Y él se quedó pensando y dijo, oiga, pues la gente cómo se fija, ¿no? La gente
cómo se da cuenta de las cosas. Hasta sabe que teníamos una reunión y entonces eso le estaba sucediendo a Jonás. Y Jonás se levanta y dice Jonás, no, le dice Jonás a los marineros, a toda la gente, no, tranquilos, el problema soy yo. Y a pesar de que echaron suertes, cayó sobre Jonás y él dijo, sí, el problema soy yo. Y dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y Jonás dijo, no, lo único que tienen que hacer es lanzarme al agua y el mar se va a aquietar. Como quien dice, lo único que tienen que es matarme, lanzarme a la muerte y el mar se va a aquietar. Y dice que ellos no querían lanzarlo porque no querían tal vez echar su sangre sobre ellos, decir, no, es que nosotros fuimos los que lo asesinamos a este hombre, lo lanzamos allá al mar en plena tempestad. Y ellos trataron de acercarse a tierra firme, a la playa, a regresarse. Ni siquiera Jonás les dijo, no, oye, ¿por qué no me regresan a Jope? Y ahí pues yo ahí miro a ver qué hago. No, él sencillamente les dijo, me quiero morir. Quiero morirme, yo no quiero irme ni para ni para ninguna parte, quiero morirme, porque Jonás entendía que lanzarlo en ese momento, en esas circunstancias al mar, era una muerte segura. Sin embargo, los marineros se dieron cuenta que no podían regresar, que entre más intentaban ir en contra de la corriente, ir hacia la playa o hacia un lugar firme, más el mar y las olas y el viento se embravecían. Y ellos dijeron, definitivamente nos toca lo que usted nos dijo, lanzarlo al agua. Y lo lanzaron al agua. Esto me hace pensar, o recuerdo, o pienso en estos días, esta semana que ha pasado. Escuchamos la noticia de este joven, Javier Acosta, creo que se llamaba Javier Acosta, que bueno, estaba pasando un momento difícil, una enfermedad, y él optó por esta muerte asistida o lo que se llama la eutanasia. Y esto pues genera polémica y a veces, ¿qué pasaría? ¿Se salva? ¿No se salva? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero más que todo eso, porque a veces, bueno, conocemos las circunstancias, todo lo que sucede, conocemos de la palabra del Señor, conocemos que el Señor es el dueño de la vida, pero por encima de eso, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos nosotros en ese episodio que se repite? Y que eso solamente es algo que se le dio prensa y se dio a conocer, pero esto está sucediendo día tras día y hora tras hora, de personas que están diciendo, Señor, me quiero morir, o el que no conoce dice, Señor, no quiero estar en esta vida, quiero suicidarme, quiero desaparecerme, y hablan estas palabras. ¿Y esto de qué me habla? De que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de hablar, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje, de llevar esperanza a estas personas que no tienen esperanza, a estas personas que en este mismo momento están allá en sus casas, tal vez en su habitación, encerrados, diciendo, ¿qué hago? Señor, si tú existes, háblame. Señor, si tú existes, dame una oportunidad. Me quiero morir, me quiero suicidar, quiero hacer lo que hizo este joven. ¿Qué debo hacer? Voy a entrar por internet a buscar si aplico para una eutanasia o no aplico. ¿Qué debo hacer? ¿Qué documentos tengo que recoger? ¿Qué documentos necesito? ¿Será que aplico? ¿Será que no aplico? Y eso es lo que está pensando mucha gente en este momento. Pero el Señor nos ha dado su palabra y el Señor quiere que lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia y que compartamos al Señor, que es la solución a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades, que es la solución para un mundo en caos, para un mundo que estamos recibiendo. Digo estamos recibiendo porque estamos siendo bombardeados de malas noticias, estamos siendo bombardeados de todo lo que está sucediendo, de injusticias, de muertes, de personas o niños que mueren de hambre, y mucha gente preguntándose, pero si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué me permitió esta enfermedad? ¿Por qué? Y tantas preguntas que se hace la gente hoy en día. Pero nosotros tenemos la respuesta
a esas preguntas. Nosotros tenemos la solución a esas dificultades y es la sangre de Jesucristo. Y es la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario y por lo cual hoy estamos recordando en la cena, en la Santa Cena estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros, el nuevo pacto. El nuevo pacto entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros, entre Dios y todo aquel que se ha querido acercar y que le dice: Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, ayúdame. A veces nosotros como humanos fallamos, nosotros como humanos nos entristecemos, tenemos tristezas, tenemos dificultades, nos desanimamos y en ocasiones en esos mismos desánimos le he ido yo, y pensaba hace un momento, he ido yo delante de la presencia del Señor en oración a quejarme, a decirle: Señor, ¿por qué esto? En mi mente, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Y cuando he llegado a quejarme delante del Señor, el Señor me dice: espere un momentico antes de que se queje, prepare esto que le estoy dando, prepare y entonces me da una palabra y voy a la palabra, empiezo a leerla, empiezo a estudiarla. Y el Señor coloca en mi corazón y me dice: prepare y estudie esa palabra, profundícela, mírela. Ese es un tema, esa es una palabra que le doy para este día y yo la empiezo a mirarla, a meditarla, a estudiarla y empiezo a escribir. Y después de que termino de escribir, vuelvo nuevamente al principio de donde ha empezado mi oración y el Señor me dice: ahora sí, ¿qué necesita? ¿De qué era lo que me iba a decir? Y yo le digo: no, Señor, lo único que tengo que decirte es gracias. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque veo tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres quien dirige mis pasos. En otras palabras, cuando queremos buscar al Señor, no tenemos tiempo para otras cosas más que darle gracias, más que ser agradecidos. Podemos desanimarnos, podemos entristecernos, pero no podemos soltarnos de la mano del Señor. No podemos nosotros mirar atrás, no podemos decir: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque el Señor es nuestro dueño, porque el Señor sabe el por qué hace las cosas, por qué las permite. Y en este momento el Señor Jesús les habla a los fariseos y les dice: les voy a dar la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás fue que cuando Jonás fue lanzado al agua, al mar, en ese momento, y estoy hablando una tipología, en ese momento Jonás muere. Y cuando el pez traga a Jonás, Jonás es sepultado. El capítulo 2, algunos estudiosos dicen que Jonás murió. Otros dicen que no, que sencillamente es un simbolismo, es una tipología. Pero Jonás en el capítulo 2 dice: Señor, desde el Seol estoy aquí en mi angustia clamando. Desde el Seol. Y habla Jonás y dice que el capítulo 2 es toda una oración de Jonás clamando y pidiéndole perdón y pidiendo ayuda al Señor. Y Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esos 3 días y 3 noches después, el pez, ¿qué hizo? Fue a la playa, a tierra firme, fue a la playa y lo vomitó. O sea, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y al tercer día resucitó. Allá el Señor le dio la orden al pez o a la ballena, le dijo: ya es momento, láncelo allá a la playa. Y es la misma señal, fue lo mismo que el Señor Jesús pasó. Jesucristo estuvo en la cruz, murió. Y por 3 días, dice la palabra del Señor, 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de la tierra. Y fue y le quitó. El Señor hizo algo más de lo que me habla la señal del profeta Jonás. El Señor fue y le quitó las llaves a Satanás de la muerte y de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: porque yo soy la resurrección y la vida.
El Señor es la resurrección y la vida, y por eso cuando nosotros nos atrevemos y cuando damos la palabra y cuando lanzamos la palabra de Dios, las personas son tocadas, son transformadas, son conmovidas. Mire, hace unos 15 días pasó algo y nosotros estábamos predicando aquí en la esquina acá, ahí al lado del Parque San Agustín. Y había unas personas de por acá que, bueno, hablando de vicios. Y pasó, yo veía que había un muchacho que subía y bajaba, esperando algo, subía y bajaba. Y nosotros ya estábamos alistando los equipos, colocando música. Y de pronto pasó una moto y botó un paquete casi cerca donde estábamos nosotros y se fue. Y cuando botó el paquete, venía el muchacho que venía para arriba y para abajo, llegó y lo recogió y le gritó, le dijo: ¡ay, no lo bote! No lo bote, respete, están predicando, van a predicar la palabra de Dios. Yo dije: uy, por lo menos respeta y por lo menos se da cuenta qué es lo que está pasando. Y me dijo: disculpe, el tipo ese ahí pone a botarlo ahí. Y entonces uno se da cuenta que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es poderosa. Aún la persona que está desviada, que se ha apartado, reconoce y se da cuenta que está y que la palabra de Dios es poderosa, que son las promesas de Dios. Y el Señor le da la orden al pez. Jonás es vomitado ahí en la playa. El capítulo dice que Jonás que salió con la cabeza llena de algas. Lo dice el capítulo 2. Y por eso nosotros sabemos que salió, mejor dicho, untado de todo y con el ¿cómo dice? El ácido gástrico del pez y todo. ¿Dónde lo botó la ballena o el pez? ¿Dónde lo botó? ¿En Nínive? No lo botó en Nínive. Muy posiblemente lo botó en Jope. O sea, de donde iba a empezar y donde iba a arrancar, el Señor lo dejó ahí mismo. No lo llevó a Nínive por dos razones. Primero, Nínive no tiene playas. Y segundo, el Señor le dice por segunda vez: ve a Nínive y predica mi palabra. Y si el Señor por segunda vez le dice: ve a Nínive, es porque Él no está en Nínive. O sea, lo puso nuevamente donde empezó. Y a veces nosotros, el Señor nos habla y nos dice: ve y haga esto, y nosotros no lo hacemos, y el Señor vuelve y nos retrocede al mismo punto, y decimos nosotros: pero ¿por qué estoy empezando de cero nuevamente? Porque el Señor nos ha regresado a Jope para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Si hay necesidad de volver a empezar, volvemos a empezar. Y muchas personas se lo pasan toda la vida volviendo, desobedeciendo y empezando de cero, desobedeciendo y empezando de cero. Y la persona un día dice: ¿qué pasa con mi vida? Mi vida nunca arranca, yo no despego, siempre vuelvo al mismo lugar, siento que estoy dando vueltas en círculo. Bueno, algo está sucediendo, algo está pasando, algo no está haciendo bien. Y es cuando tenemos nosotros que reflexionar, mirar. Mire que el Señor lo llevó nuevamente al punto de partida. Y al punto de partida el Señor vuelve y le da la misma orden. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no cambia y que su palabra no cambia, como hoy en día mucha gente quiere acomodarla y mucha gente quiere como que esta es la palabra, como que el Señor es misericordioso, y el Señor es misericordioso, y que tenemos un Dios de gracia y tenemos un Dios de gracia. Pero una cosa es la gracia de Dios, a otra cosa es ser desobedientes y jugar con Dios. Eso es muy diferente. Mire, démonos cuenta que el Señor vuelve y le dice a Jonás las mismas palabras: ve a Nínive. No cambió nada. O sea, el Señor no se pudo decir: y es que Jonás, este muchacho es muy rebelde, vamos a suavizarle la orden, vamos a decirle: bueno, pues
vaya en estos días, cuando pueda, recupérese, tranquilo, vaya a Tarso y regrese, y ahí pues me avisa y hablamos, a ver si puede, si es el momento de ir a Nínive o todavía no. Dice que el Señor le dio una orden, y esta segunda orden el Señor se la da a Jonás y Jonás la obedece. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda vez el Señor le da la orden a Jonás y Jonás la obedece, pero ya la obedece no como la primera vez, sino la obedece con una experiencia dolorosa. Sí. Yo creo que él diría, bueno, voy, pero estos 3 días fueron días duros. Pensaba que me moría, pensaba que no iba a salir de esa oscuridad. Pensaba que me iba a morir, pensé que el Señor ya no se acordaba de mí, me había abandonado. Y eso nos pasa también a nosotros. No esperemos que el Señor nos dé una segunda orden, si es que el Señor no va a cambiar la primera, no va a suavizar la primera instrucción que nos da, no la va a suavizar. Sencillamente en la segunda tenemos que decidir si lo hacemos o seguimos, o queremos seguir en el proceso de Dios, o queremos que el Señor siga tratando con nosotros. Y Jonás obedeció, y Jonás se fue y recorrió los 3 días, porque eran 3 días de camino, predicando la palabra y con un mismo mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y con ese mensaje que parecía una grabadora, y dentro de 40 días Nínive será destruida. Con ese mensaje se ganó a 120,000 personas, a 120,000 habitantes. Tal vez el mensaje más corto, pero más eficaz, porque no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros, es el Señor haciendo la obra a través de nosotros. Con esto quiero decir que cuando estamos y cuando nos metemos con el Señor, no nos da tiempo de nosotros pensar o decir, Señor, me voy a quejar. ¿Por qué? Porque cuando pensamos quejarnos, el Señor está ahí para fortalecernos, está ahí para levantarnos, porque somos soldados de tu ejército, y Él es el que cuida de nosotros, es el que tiene cuidado de nosotros, y Él está ahí para levantarnos, Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para darnos esa fortaleza que estamos necesitando cada día en el momento especial. Así que él regresó a Jope, empezó de cero nuevamente. Dios nos lleva a Jope para empezar a arreglar ese camino que se empezó a torcer. A veces nosotros vamos caminando y nos vamos desviando y no nos vamos dando cuenta. Pero entre más caminamos, más nos vamos desviando. Y entonces el Señor nos coge y nos vuelve al punto de partida. ¿Para qué? Para enderezar lo que tenemos que enderezar. Y nosotros en este segundo semestre del año 2024, porque ya estamos en el segundo semestre, ya hace 2 meses. Y hoy empezamos el primer día de septiembre. Y tenemos que arreglar y tenemos que enderezar antes de que termine este año lo que tenemos que enderezar, lo que tenemos que arreglar. Hay cosas que tenemos que arreglar en este segundo semestre del año. Hay cosas que tenemos que enderezar en nuestras vidas, y tenemos que mirar y tenemos que reflexionar. Y si algo no nos está saliendo como queremos, tenemos que revisar qué estamos haciendo mal, en qué nos hemos desviado, en qué le estamos fallando al Señor. Tal vez capítulos en nuestra vida que necesitamos cerrar, pensamientos que llegan y ese pensamiento nos da y nos da vueltas, y ese pensamiento no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque no se lo hemos entregado al Señor. Así que queremos empezar un nuevo viaje, queremos empezar haciendo la voluntad del Señor, haciendo y obedeciendo a la palabra de Dios, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor
le dice por segunda vez. Nosotros no necesitamos que el Señor nos diga por segunda vez, porque nosotros entendemos que si el Señor nos dice es por bendición, es que nos quiere bendecir, es que nos quiere ayudar, es que nos quiere dar esa palabra de aliento, esa palabra de bendición, nos quiere abrir puertas. Cuando el Señor quiere hacer algo con alguien, lo hace. Cuando alguien se dispone para el Señor trabaja en nosotros, trabaja en su vida, trabaja en su familia, trabaja en su hogar. Cuando decimos, Señor, no puedo, lo he intentado solo, pero no puedo, te entrego esta situación. Cuando tenemos nosotros que arreglar en nuestra vida cosas que se han ido desviando. Hay gente que piensa con la doctrina de hoy en día, piensa que van derechitos para el cielo y no es así. Van derechos para el infierno porque han dado oídos. Dice que en los postreros tiempos habría comezón de oír. Y hay gente que quiere oír cosas que son desviadas de la palabra del Señor, pero eso es lo que quieren oír. Y como dicen, como oyen algo que les justifica su pecado, dicen, ay, yo creo que es por ahí, yo creo que la palabra es por ahí, yo creo que esa es la verdad, sabiendo que están desviados, sabiendo que tenemos un Dios santo, que tenemos un Dios que quiere que nosotros nos acerquemos, que le busquemos. Cuando hoy en día, como hablaba o tocaba el tema así por encima ayer en el ayuno, cuando mucha gente está pensando y se ha ido desviando pensando que nunca viva como viva la persona o viva como esté viviendo la persona, nunca va a perder la salvación. Y entonces, como hablaba hace algunos días con una persona, y entonces él me decía, la salvación se pierde o no se pierde. Y entonces llegamos al punto del hijo, de que cuando uno es hijo, no pierde la salvación. Y entonces él me decía, pero entonces ¿cómo uno hace para saber si uno es hijo o no es hijo? Es que eso es lo que, como que no, quiero que conocer bien ese punto. Digo, pues para ser hijo es hacer la voluntad de Dios, ser obediente a Dios, tener comunión con Dios, no ofenderlo, no fallarle, no querer agradarle en todo, querer obedecerlo. Y cuando nosotros tomamos ese deseo, no de mirar por dónde podemos nosotros empezar a caminar por esa línea delgada y decir, bueno, o justificar cosas que están mal hechas y justificarlas en la palabra del Señor, torciendo la palabra. No, de ninguna manera. Si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos agradar al Señor, debemos apartarnos del pecado para siempre, debemos cerrar la puerta al pecado, debemos nosotros resistir al enemigo, resistir al diablo para que huya de nosotros. Tenemos nosotros que en nuestros pensamientos tener los pensamientos de agradar al Señor siempre, porque si una persona tiene la duda, pero la duda la tiene porque está mirando por qué lado puede pecar y justificarse a la vez, pues esa no es, eso es tratar de jugar con Dios, es tratar de engañar a Dios, es tratar de decirle, voy a hacer esto, Dios, y usted no se está dando cuenta. Cuando tenemos un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestras emociones, Señor, no ha llegado la palabra a nuestra boca y el Señor ya la conoce. Así que el Señor nos ha dado la gracia y nosotros somos salvos por la gracia del Señor, pero esa gracia no nos da lugar
o no nos da licencia para pecar. No, de ninguna manera, no. Eso es totalmente equivocado y bajo esta enseñanza mucha gente está siendo engañada en estos tiempos. ¿Por qué? Porque era lo que mucha gente quería oír. Comezón de oír, comezón de oír, y están escuchando lo que ellos querían escuchar. Pero tenemos un Dios que nos advierte, y tenemos un Dios que, como en el caso de Jonás, lo envió a Nínive, y Jonás fue y les habló. ¿Y cuántos mensajes necesitaron los ninivitas? Los ninivitas, ¿cuántos mensajes necesitaron para arrepentirse? Uno solo, ¿sí? Y eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley. Ustedes esta generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Dice los ninivitas, yo creo que volvamos a Mateo 12:38, y dice que los ninivitas, el 39, dice, pero la única señal será la señal del profeta Jonás. Mi hermano, el 40, dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. Vamos al 41. Dice, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. O sea, el Señor les está diciendo que el día del juicio los ninivitas, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque los ninivitas necesitaron solamente una predicación, y estos maestros de la ley estaban delante de Dios, y Dios era el que le estaba predicando la palabra. Y por eso el Señor le dice, ahora uno mayor que Jonás está aquí delante de ustedes. Oiga, tremendo lo que el Señor les está diciendo. Y les habla de la reina de Saba. Dice, la reina de Saba tuvo que venir del sur. Recorrió 1300 kilómetros para encontrarse con Salomón, para que Salomón le hablara y le enseñara y le hablara sabiduría. Ahora uno mayor que Salomón está aquí. Y dice, la reina de Saba también los condenará, generación adúltera y perversa. Ahora veamos este punto. Y este punto es que en ese momento que el Señor Jesucristo les está hablando a estos maestros de la ley, no había sido terminada la obra de Dios. Dios no había muerto, Jesucristo no había muerto en la cruz. Pero nosotros, la generación de hoy, ya conocemos la historia completa, quedó escrita de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ya que el sacrificio ya fue ofrecido una sola vez, un sacrificio perfecto, y ya nosotros conocemos, y estas generaciones de Jesús hacia acá, de Jesucristo hacia acá, hemos conocido la historia completa, la profecía se cumplió. Ahora estas generaciones, muchos no han querido creer lo que el Señor ya hizo, lo que el Señor hizo, lo que había dicho que iba a hacer, ya sucedió, ya pasó. Y por eso en Hebreos la palabra del Señor dice que muchos sacerdotes siguen ofreciendo muchos sacrificios que nunca pueden quitar pecados, porque la gente quiere agarrarse de algo, pero no quiere arrepentirse. La gente quiere agarrarse de algo, pero no quiere vivir para el Señor, no quiere obedecerlo, no quiere hacer su voluntad, no quiere apartarse del pecado, no quiere tener una comunión diaria y permanente con el Señor. Pero el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Lo que el Señor nos dijo que iba a hacer, lo va a hacer en nosotros, lo va a hacer en nuestras familias, lo va a hacer en nuestros hijos. El Señor tiene un propósito. Y ese propósito que el Señor se ha trazado, el Señor lo va a hacer. Aquí, hermanos, hemos
empezado una obra hace algún tiempo, unos años atrás, y empezamos de cero. Y el Señor va a hacer la voluntad y va a hacer el propósito que va a hacer en este lugar, lo va a hacer. Así, hermanos, pensemos nosotros, o nosotros tengamos un pensamiento, pero el pensamiento de Dios se hace. La palabra de Dios no regresa vacía, la palabra de Dios va haciendo la obra y aquí nos vamos capacitando. Y aquí vamos nosotros aprendiendo y aquí vamos capacitando a otros, pero la obra del Señor sigue adelante. Y nosotros a veces pensamos unas cosas, pero el Señor tiene otros pensamientos y por eso tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere hacer. Y a veces decimos, o vamos caminando y alguno de nosotros puede decir, yo siento que no soy capaz, yo siento que me siento débil, pero la fortaleza viene del Señor. El Señor es el que nos da la fortaleza, el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos ayuda. Gloria a Dios. Y a veces el Señor hace con nosotros lo que el Señor quiere hacer. Lo que el Señor, a veces nosotros decimos, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo podrá suceder eso? Lo pensamos nosotros, pero el Señor ya sabe cómo lo va a hacer. Sencillamente está buscando personas dispuestas en obediencia, que le digamos, aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad, que tomemos las cosas de Dios en serio, que tomemos las cosas de Dios como son, con reverencia, que tomemos las cosas de Dios como decía el apóstol, con temor y temblor, que le sirvamos al Señor con temor y temblor, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, bendito es el Señor, y que nosotros entendamos el momento que estamos viviendo, el momento histórico, el por qué el Señor nos colocó en esta generación, en este momento, en este lugar, en esta esquina, el por qué estamos acá, el para qué. Y que nosotros, lo que nosotros hagamos, digamos, hablemos, sea la voluntad, seamos nosotros instrumentos en las manos del Señor. Seamos instrumentos para que el Señor siga cambiando, siga transformando vidas. El Señor quiere capacitar. Yo siento, y bueno, lo hablaba con mi hermano Hugo. Yo siento, y creo que lo hemos hablado algunos días, que el Señor quiere capacitar niños también, niños en la alabanza. Quiere capacitar niños y quiere que los niños empiecen a hacer, los está inquietando y los está inquietando en un momento, en una etapa de su vida que van a captar muy rápido, y que el Señor va a hacer su voluntad en ellos y que nosotros ni siquiera sabemos qué va a hacer el Señor con esos niños. ¿Qué va a hacer el Señor con los niños que se reúnen aquí los días sábados en la tarde? Nosotros no tenemos ni idea lo que el Señor va a hacer, pero el Señor ya sabe qué es lo que va a hacer con ellos. Nosotros sencillamente hacemos lo que tenemos que hacer, porque el crecimiento lo da Dios, porque el crecimiento lo da el Señor, porque Él es el que se encarga de lo demás, porque Él es el que se encarga de darnos la palabra, de darnos la orden, de decirnos, vaya a tal parte, vaya y predica, vaya y adviérteles, que si creen, que si no creen, ya no es problema suyo, ya del resto me encargo yo. Nosotros hacemos lo que el Señor nos dice y sembramos la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento, el Señor se encarga de dar ese crecimiento. Gloria al Señor. Así que ya para terminar, teníamos a un profeta, al profeta Jonás, que el Señor le habló y el profeta le desobedeció. Pero tenemos a un animal, a un pez, que el Señor le habló y el animal le obedeció. ¿Sí? Oiga, cosas tan raras, ¿no? Que el animal le obedeció,
Pero el profeta, el hombre de Dios, no le obedeció. Y eso nos habla de que nosotros llevamos un Jonás por dentro, que nos resistimos, que somos rebeldes en ocasiones, que en nuestro pensamiento decimos no, y hasta que el Señor no me diga, hasta que el Señor no me confirme. Y muchas veces le decimos, confírmeme, Señor, y el Señor nos dice, ¿por qué le tengo que confirmar lo que ya está escrito? Lo que ya está escrito en mi palabra, no tengo que confirmarlo. Señor, es que yo quiero saber si debo servirle, confírmeme. Y el Señor dice, pero ¿qué pregunta tan profunda la que me está haciendo mi hijo? Y entonces, y el Señor me dice, pero ¿por qué? Si ya sabe, si ya conoce mi palabra, pues debes obedecerla, debes hacer mi voluntad. Y de esa forma, mis hermanos, nosotros crecemos. De esa forma no tenemos tiempo de desanimarnos. De esa forma no tenemos tiempo de que el enemigo lance esos dardos de fuego, porque cuando el enemigo lanza esos dardos de fuego, el Señor se encarga de apagarlos. ¿Por qué se encarga de apagarlos? Porque estamos llenos de la presencia del Señor, porque nuestros pensamientos están llenos de la palabra, de las promesas de Dios. Así que nosotros ni siquiera tenemos que esforzarnos, porque el Señor coloca en derredor de nosotros una protección para repeler todo ataque del enemigo, todo dardo de fuego del enemigo que quiere hacernos daño, y nosotros vamos avanzando, y nosotros eso no nos preocupa, porque nuestra meta está trazada, porque tenemos la mirada en el Señor, porque tenemos la fe puesta en el Señor, y caminamos con pasos firmes haciendo la voluntad del Señor. Denle un aplauso al Señor y coloque sobre sus pies, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Padre maravilloso, Señor, te damos en esta hora. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Dios. Bendito eres tú, Dios mío, Señor. Tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Oh Dios mío, Señor, que queremos y que sigamos haciendo tu voluntad, y que sigamos predicando tu palabra, y que sigamos haciendo tu obra, y que tú te encargas de nosotros, Señor. Tú eres, Dios mío, Señor, quien hace tu obra en cada uno de nosotros, Dios. Te pido, Dios mío, Señor, que coloque en nuestros corazones, que coloque en nuestra vida, Dios mío, Señor, tanto el querer como el hacer. Quita de nosotros, Dios mío, Señor, todo lo que sea contrario a tu voluntad, todo aquello en la carne que nos dice no vaya, no lo haga, porque queremos es hacer tu voluntad, Dios, y queremos es crecer en tu presencia, y queremos es crecer bajo tu dirección, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Haz tu obra, fortalécenos, bendícenos, ayúdanos, Dios. Quita, Dios mío, Señor, toda debilidad de nosotros. Jonás en un momento de debilidad dijo no voy. Jonás en un momento de debilidad dijo me voy para Tarsis. Pero Jonás no era que fuera una persona débil, fue que tuvo un momento de debilidad. Pero después obedeció al Señor. Y Dios mío, Señor, te entregamos nuestras debilidades. Todo pensamiento contrario a tu voluntad, todo pensamiento contrario a tu dirección, Señor, quítalo, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir avanzando. Toma el control de nuestros pensamientos, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestras palabras, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Haz tu obra, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir avanzando, a hacer, Dios mío, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Dios. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser obedientes a lo que tú quieres hacer en nosotros, porque lo quieres hacer es para hacernos bien,
para bendecirnos, para llevarnos, Dios mío, Señor, a otro momento de este camino, Señor, de tus caminos, a otro nivel espiritual. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, Dios, porque te servimos a ti, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, servimos al poderoso, al Santo de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Servimos nosotros, Dios, y aquí estamos, Dios, para servirte. Dile a mi hermano que quiere hacer la voluntad de Dios. Dile que quiere enderezar ese camino, que quiere obedecer la voz, que tal vez esa instrucción o esa palabra que el Señor le dio no la obedeció en su momento, pero quiere hacer la voluntad, que quiere enderezar su camino. Queremos enderezar nuestros caminos, queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos contarle al mundo lo que tú has hecho en nosotros, contarle al mundo para que el mundo tenga una esperanza, te conozca a ti y no esté pensando en suicidarse, no esté pensando en que no hay esperanza, no esté pensando en que la vida no tiene sentido, no esté pensando que la vida no vale nada. Y aún los niños o los adolescentes empezando a vivir, están pensando ya que la vida no tiene sentido. ¿Y por qué piensan esto? Porque no han conocido el sentido de la vida, porque no han conocido a Jesucristo, porque no han conocido la palabra de Dios, porque han conocido lo que el mundo les ha presentado, lo que el enemigo, Satanás, les ha querido mostrar, pero no han conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. No han conocido a mi Señor, a mi Salvador, al camino, a la verdad y la vida. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a los que le preguntaron: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Oh Dios mío, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. En esta mañana quiero hacer una invitación. Si nos acompaña una persona nueva, un amigo que viene por primera o segunda vez y quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, le invitamos que levante una de sus manos. Queremos hacer una oración por su vida, queremos hacer una oración por su familia, queremos que se vaya en esta mañana o en esta tarde ya con la presencia del Señor en su corazón y con el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que si hay algún amigo que no haya aceptado al Señor, no sé si ya aceptó al Señor o quiere que hagamos una oración. Gloria al Señor. Repase acá, mi estimado amigo, que queremos hacer una oración por su vida. Gloria a Dios. Y ese paso que usted está dando, yo lo di hace 23 años. 23 años, un día llegué a una iglesia tal vez así como la de hoy, un poquito más grande, con problemas, con dificultades. Y yo solamente venía para que el Señor me resolviera mi asunto, me diera la respuesta. Y el Señor me dio la respuesta. El Señor trajo la respuesta a mi vida, pero también me dijo después qué era lo que quería hacer en mi vida. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Voy a guiarlo en una oración. Se llama la oración de fe, en el cual yo voy diciendo esta oración y usted la va repitiendo. Y es una oración sencilla en la cual acepta a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. ¿Cómo es? Voy diciendo la oración, se la va diciendo al Señor: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta tarde. Señor Jesús,